hablando con la gente en las redes sociales y respondiendo a preguntas de gente que nos lee, hemos estado viendo que parece ser que hay bastante desconocimiento sobre ciertas cosas de la ciencia. Hemos oído desde gente de varios países diciendo que la ciencia es dogmática, que nos creemos todo lo que dice un científico famoso, que establecemos leyes y ya no salimos de ahí y las consideramos siempre ciertas. Creo que eso muestra un desconocimiento del método científico, además de otros conceptos que vamos a ir explicando en sucesivos vídeos. Hoy queríamos hablar de eso, del método científico, para explicar a la gente cómo trabaja la ciencia y cómo llega ahí. En mi opinión, el método científico es uno de los mejores descubrimientos que ha hecho la humanidad, porque nos ha llevado a trabajar de cierta manera que nos permite llegar a conclusiones bastante buenas. Es un método para intentar eliminar la subjetividad de las conclusiones, es decir, para intentar que sean lo más objetivas posibles. Por mucho que nosotros creamos que estamos en lo cierto, o por mucho que creamos que lo ha dicho Einstein o algo, si seguimos, todo debe ser evaluado por ese método científico, y si no cumple el método, entonces no es cierto. Para mí un científico es dos cosas: una persona que se hace preguntas y busca respuestas, y además que sigue este método científico. Si no sigue el método científico, una persona puede ser un pensador, un filósofo, lo que sea, pero si sigue el método científico, a eso consideramos un científico. Por lo tanto, un niño pequeño que te pregunta, mamá, ¿por qué funciona algo?, ya es medio científico y le falta que le enseñemos este método. Y por eso consideramos que hay gente que simplemente se piensa que nos ponemos a hacer preguntas y a hacer respuestas de cualquier manera. Vale, el método científico lo vamos a hablar de manera muy general. Evidentemente luego hay métodos de manejar instrumentos, métodos de etcétera, etcétera. El método científico se basa en dos principios muy importantes. El primer principio es el de reproducibilidad, es decir, cualquier persona en cualquier país, en cualquier sitio, debe ser capaz de reproducir algo que la ciencia afirma. Yo puedo decir que yo sano tocando la oreja a la gente, pero tengo que ser capaz de reproducirlo en cualquier sitio, no vale que sea solo en mi casa, etc. Yo puedo decir que soy capaz de hacer que las manzanas curan algo, por ejemplo el cáncer, pero eso tiene que poder reproducirlo alguien más para que esa afirmación sea correcta desde el punto de vista científico. El segundo es el principio también muy importante, el de falsabilidad, es decir, todo en la ciencia está sujeto a ser falso. No nos creemos nada a pie juntillas y estamos todo el día evaluándolo y reevaluándolo. Ya pasaba así en la antigüedad, pero ahora encima, como tenemos las redes sociales, estamos todos muy conectados, tenemos internet, etc., hay grupos de gente probando y desprobando cosas continuamente. Y da igual quién lo afirme, y esto es hasta por eso que la gente diga que nos creemos lo que piensa un científico es algo muy extraño, porque hay gente opuesta que está todo el día intentando desacreditar lo que dice otro, o hay gente que lo está intentando afirmar, pero todo el rato se están haciendo pruebas y no hay ningún problema. Yo estudié física, y mi padre también. Lo que estudió mi padre cuando yo estudié era o falso o no todo cierto, y lo que se está estudiando ahora respecto a lo que yo estudié, muchas veces lo que yo estudié era erróneo. Estamos muy acostumbrados a cambiar las afirmaciones, a modificarlas o a descartarlas totalmente, y se ha hecho a lo largo de la historia. Estamos construyendo de esa manera. Nadie nos ha dado un manual con todas las soluciones, sino que vamos buscándolas y a veces nos equivocamos, tiramos por un camino, no es cierto, volvemos y vamos por eso. Pero en el proceso de búsqueda de los caminos vamos avanzando de una manera que me parece que es demostrable que es muy adecuada. El método científico además funciona para desacreditar cosas o para al menos asegurarlas con cierta verdad. La gente puede afirmar que existen los dragones rojos, pero si yo no lo puedo observar y no lo puedo experimentar, eso a nosotros no nos interesa, ¿vale? Desde el punto de vista de la ciencia no interesa si no es algo observable, tanto por sus efectos o porque se pueda observar eso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el método. El método se puede decir de varias maneras, pero
El primer paso sería la observación. La ciencia se basa siempre en hacerse preguntas sobre cosas, sobre cosas que observamos, ¿vale? De nuevo, si alguien afirma que algo no es observable pero existe, no es interesante, porque si algo no existe y no se pueden ver los efectos, desde el punto de vista, digamos, más lógico, no tiene ningún sentido quitarlo o ponerlo. Hay gente que aquí introduce otro punto, que es la inducción. Se suele poner aparte de eso, que es sacar conclusiones de esa observación, ¿vale? Por ejemplo, yo he visto que Newton vio que se caía una manzana y empezó a pensar, supuestamente o según la leyenda, en qué podía pasar ahí, ¿vale? De nuevo, los científicos son grandes, gente que se pregunta muchas cosas y busca respuestas. Para mí son como los detectives, en que están buscando la solución a un misterio, y el método científico te da ese camino para buscar esa solución. El segundo punto del método científico sería crear una hipótesis, o varias. ¿Vale? En este momento creamos unas propuestas, unas proposiciones, una o varias, de por qué está pasando lo que observamos o qué puede dar explicación a lo que observamos. Estas propuestas pueden ser todas falsas, ninguna, alguna, ciertas en parte. Es simplemente empezar a pensar en qué puede haber ocasionado eso. De nuevo, no creamos hipótesis sobre nada que no hayamos observado. No decimos, bueno, yo pienso que existen lo que sea. Observamos y creamos las hipótesis, ¿vale? La siguiente parte, muy importante, es la experimentación. ¿Vale? Yo tengo unas hipótesis, entonces voy a empezar a crear experimentos para intentar hacer que ver cuáles de esas hipótesis son ciertas, si son falsas, etc. Estos experimentos se crean un montón, en varias formas, intentando eliminar todas las cosas externas, y lo podemos hacer nosotros o varios grupos en varios países ahora mismo, y en varias situaciones, ¿vale? Porque mis experimentos pueden demostrar una cosa, pero luego resulta que se ve que no eran del todo ciertos, y porque hacen otros experimentos, etc. Estos experimentos lo que van a hacer va a ser demostrar o refutar las hipótesis. ¿Vale? Entonces yo esos experimentos los creo con el objetivo de ver si lo que he afirmado era cierto o falso. Y de nuevo pueden ser ciertas todas, falsas todas o en parte, ¿vale? Y según esos experimentos muchas veces pues voy creando otras hipótesis o voy modificándolas, ¿vale? Una vez que estas hipótesis me voy quedando con la que parece más cierta, puedo crear una ley o una teoría. Y aquí vamos a hacer un inciso. Hay gente que pone que la ley y la teoría tienen una relación jerárquica, es decir, que de la teoría viene la ley o de la ley viene la teoría. Bueno, esto no es del todo cierto, las dos son necesarias. La diferencia entre las dos, y se usa el vocabulario, de nuevo, hipótesis, ley y teoría, son cosas muy diferentes. La ley es una relación directa entre un hecho observable y una conclusión. Por ejemplo, la ley de Hooke me dice si yo estiro un muelle, por ejemplo, cuánto me va a deformar, la fuerza que me va a dar esa estiración, lo que lo hayamos estirado. Las leyes de movimiento de Newton me dicen exactamente si yo muevo algo, tiro algo, qué velocidad van a tener, qué aceleración, etc. La ley de gravitación universal me dice cómo se van a traer exactamente unos objetos, ¿vale? Muchas veces la ley, o la mayoría de las veces, viene con una fórmula que me dice exactamente, me da unos resultados causa-efecto, ¿vale? La teoría es algo diferente. La teoría es un conjunto es un sistema que intenta explicar algo que ocurre en la naturaleza, ¿vale? No tiene por qué ser una sola frase, no tiene por qué ser una ecuación, intenta explicar
lo que ha ocurrido, lo que hemos observado mediante esa teoría. Por lo tanto, de manera un poco sencilla, la ley explica qué pasa, es decir, o sea, la ley da una solución a qué pasa, es decir, si yo muevo esto, cuánta aceleración se me mueve, si lo empujo, cuánto me da, y no se preocupa por mucho más, y la teoría me intenta explicar por qué pasa algo, intenta dar las razones de por qué pasa algo. Por lo tanto, muchas veces la ley suele ser algo más estable, porque si yo he calculado una ley y lo demuestra la experimentación, seguramente es algo más estable, aunque se pueden decir que las leyes son falsas, o sea, demostrar que las leyes son falsas y las rechazamos en un momento sin problema. Las teorías, a veces existe una teoría o varias a la vez, y los experimentos me van diciendo qué teoría es la que más, y las conclusiones siguientes, qué teoría es la que más puede ser cierta. Teorías famosas, por ejemplo, la de evolución por selección natural de Darwin, la de la relatividad de Einstein, la de la teoría del Big Bang. Todo intenta explicar por qué ocurre algo. Fijaros que, por ejemplo, pues Einstein tiene las teorías de relatividad y tiene también la ley de relación entre la energía y la masa, ¿vale? La famosa E igual a mc cuadrado. Y son dos cosas diferentes. Necesitamos las leyes y necesitamos las teorías. Teorías, como he dicho, pueden existir varias a la vez y pueden demostrarse una más que otra, puede rechazarse una. Leyes, normalmente, como es una conclusión causa-efecto, suele ser más estable. Nos extraña que la gente diga que somos dogmáticos y que nos fiamos mucho de algo, porque a lo largo de la historia se ha demostrado que somos capaces de cambiar enseguida por los hechos o por nuevos descubrimientos algo que pensábamos que era cierto. Ha pasado con la teoría geocéntrica, ha pasado con el famoso éter, ha pasado con la generación espontánea, ha pasado con muchísimas cosas y estamos todo el rato pendientes de reevaluar nuestras conclusiones y cambiarlas si es necesario. Las cambiamos, pero vamos, como dice una frase famosa, vamos caminando sobre hombros de gigantes, es decir, todo lo que los anteriores han ido trabajando y demostrando siguiendo este método, me consigue llegar a nuevas conclusiones que no pensábamos antes con teorías anteriores. Es decir, vamos construyendo muy bien y así creo que vamos evolucionando y hemos conseguido todo lo que hemos conseguido. De nuevo, lo importante del método científico es que es una manera de pensar quitando, de nuevo la dogmática, quitando la subjetividad, siendo totalmente objetivos y que puede demostrar con hechos ciertas cosas o rechazarlos. Para que veáis un organigrama, podemos pensar de otra manera que en la ciencia lo que hacemos es observar, crear una hipótesis o varias, hacer experimentos muchísimos para ver si esas teorías son ciertas o falsas. De nuevo, fijaros que si no hiciéramos experimentos podríamos haber pensado, pero esto es lo que me va a comprobar qué parte de verdad tengo, ¿vale? Y de nuevo, aquí en la era actual lo pueden hacer muchos equipos en varios países para asegurarnos que esto es más cierto o menos cierto. Sacamos las leyes y las teorías, ¿vale? Y una cosa muy importante, y es que esto es un proceso ahora aquí cíclico constante. Seguimos experimentando. Si la experimentación me dice que algo es falso, se rechaza, sin problema, ¿vale? Si nuevos datos o nuevos experimentos me lo dicen, se rechaza. Pero esto está constantemente, la experimentación, ley, nueva experimentación, nueva, ¿vale? Y vamos creando, a partir de las leyes también, nuevas hipótesis, etc., ¿vale? Por lo tanto, no, la ciencia no es dogmática, no crea algo a pies juntillas, lo está comprobando todo el rato. Estamos muy acostumbrados a rechazar cosas, lo hacemos constantemente y lo hemos hecho a lo largo de la historia. No nos importa quién lo diga, porque alguien diga
alguien famoso diga algo, no tiene por qué ser cierto, y de hecho es muy famoso que hay y ha habido siempre entre científicos tanto apuestas como competiciones, a ver quién tiene razón o quién no tiene razón, y se pierden esas apuestas, se paga lo que sea y ya está. Y que el método científico es una manera de las mejores, en mi opinión, de a partir de una observación llegar a una conclusión pasando a través de experimentos y quitando creencias, quitando opiniones y consiguiendo llegar a la conclusión de una manera muy objetiva. Evidentemente, muchas veces hacemos pasos en falsos, nos vamos por sitios que no eso, pero caminando e intentando llegar a esas conclusiones obtenemos nuevas maneras de avanzar. Si solamente si fuéramos dogmáticos, nos quedaríamos en una creencia y de ahí no avanzaríamos. Por lo tanto, el método científico creo que es importante que la gente lo entienda y vea por qué la ciencia ha evolucionado tanto y por qué seguimos avanzando, ¿vale? Es precisamente por seguir este método que yo creo que